Estimados jóvenes, sean bienvenidos. En esta ocasión estaremos abordando la introducción al riego por aspersión. Una de las peculiaridades del riego por aspersión es que es un sistema que simula la lluvia. Entonces, la entrega de agua la vamos a hacer por medio de pequeñas gotas que van a caer sobre toda la superficie del suelo. Para empezar con el tema, vamos a ver los resultados de aprendizaje. Primero, conocer la clasificación de los sistemas de riego por aspersión, diferenciar estrategias de operación de los sistemas de riego por aspersión, conocer la clasificación de los emisores de riego por aspersión y seleccionar un adecuado marco de riego. Durante el desarrollo de la temática vamos a ver diferentes clasificaciones. Vamos a ver cómo podemos seleccionar un marco adecuado de riego y cuáles son los factores que nos van a determinar o condicionar este marco de riego. Por acá les dejo el mapeo de resultados de aprendizaje. Vamos a partir de las consideraciones. En el diseño agronómico identificábamos diferentes profundidades radiculares, diferentes etapas de cultivo. Entonces, todo eso a nosotros nos ayudaba para poder determinar en conjunto con las condiciones de cultivo, los requerimientos hídricos del proyecto. Entonces ahí entraba la parte de clima para determinar la ETO, entraba la parte de cultivo para la profundidad radicular efectiva y aquí consideramos algunas ecuaciones para el diseño agronómico. Sumamente importante esta parte de la profundidad radicular. Antes les mencionaba que podíamos considerar profundidad radicular efectiva el 60% de la máxima exploración radicular. Y esto es porque si ustedes miran en imagen, dividimos la profundidad radicular en cuartos. Entonces, más o menos en el 50% de la exploración radicular, más o menos se concentran el 70%. Entonces, nosotros mencionábamos que utilizábamos el 60% de la máxima exploración radicular como profundidad efectiva. Entonces, más o menos ahí vamos a tener el 80% de las extracciones. Y lo pueden comprobar con la lámina de la izquierda, que más o menos en el 50% de la máxima exploración radicular concentramos el 80% de la raíz. Entonces, andamos bien en esa parte. Veamos algunas clasificaciones. Aquí vamos a ver tres clasificaciones. La primera, de acuerdo a la operación. La segunda, vamos a ver de acuerdo al tipo de emisor, de acuerdo al tipo de giro. Y la tercera, vamos a ver de acuerdo a la presión. Primero veamos de acuerdo a las estrategias de operación. Estas estrategias de operación están relacionadas con qué tipo de sistema vamos a implementar. Si es un sistema económico o es un sistema que lo queremos automatizado. Entonces, cada uno de ellos tiene sus implicaciones. Primero, vamos a tener los sistemas estacionarios y luego vamos a ver los sistemas trasladables. Los sistemas estacionarios son aquellos donde el emisor va a funcionar en un mismo punto, o sea, no va a estar moviéndose durante su operación. En el caso de los trasladables, los emisores se mueven en conjunto con toda la estructura. Dentro de los estacionarios vamos a tener fijo permanente, fijo temporal. Luego tenemos sistemas estacionarios fijos con ramales móviles y sistemas estacionarios semifijos con mangueras. Vamos a ver cada uno de ellos. Veamos el sistema estacionario fijo permanente. En este sistema vamos a tener enterrado por lo general toda la tubería. Tubería principal, tubería secundaria y los laterales. Los laterales son las tuberías donde vamos a colocar los emisores. De la tubería de lateral va a sobresalir un tubo que sería el elevador. Ese elevador está en función del tipo de cultivo. Y acá podemos tener diferentes materiales de tuberías. Entonces, podemos tener PVC, podemos tener polietileno de baja densidad, podemos tener LG, podemos tener aluminio, etcétera. Podemos, podemos ver acá el video de cómo es el funcionamiento. Vean, aquí en la superficie del suelo solo se miran los elevadores y los emisores. Ahora, en este sistema, cada turno de riego va a tener su grupo de emisores independientes. Entonces, son sistemas caros, pero la ventaja es que nos permite mejorar la automatización. Entonces,
con el solo cerrar y abrir una válvula ustedes operan el sistema o lo pueden hacer desde un controlador de riego. El otro es el sistema estacionario fijo temporal. En este sistema vamos a poder desmontarlo y poder cambiar ya sea los emisores, ya sea los laterales, ya sea las tuberías terciarias, secundarias y primarias de un turno a otro. Estos son sistemas económicos. Entonces acá tenemos sistemas que son flexibles, con uniones flexibles. Entonces, funcionan de esta manera. ¿Bien? Tenemos tuberías con uniones fáciles, tenemos emisores conjuntas fáciles. Entonces, todo es muy fácil de poderlo instalar y desinstalar para poderlo menear de un turno a otro. Termina la operación de un turno, lo pasamos a otro turno. Y aquí tenemos que buscar utilizar materiales que sean ligeros, por ejemplo, como el polietileno. En algunos casos podemos utilizar el aluminio y podemos utilizar diferentes tipos de tubería, diferentes diámetros, diferentes tamaños de emisores, diferentes tipos de emisores. Es un sistema muy versátil, que el objetivo principal es economizar, porque vamos a utilizar menor cantidad de materiales. Lo único aquí que es, tenemos que considerar personal suficiente para poder movilizar el grupo de materiales, grupo de emisores, tuberías, etcétera, de un turno a otro. El siguiente es el sistema estacionario semifijo con ramales móviles. Acá el sistema está montado sobre una estructura rígida y el movimiento tiene que ser con ruedas. Entonces, estos sistemas en sus inicios fueron sistemas innovadores. Entonces, pueden ver que toda la estructura o todo el lateral está montado sobre ruedas de metal que las vamos a mover de forma manual, por lo general de forma manual, o podría ser con ayuda de algún medio propulsado, pero no tiene propulsores integrados. Entonces, lo movilizamos de un turno a otro para el funcionamiento. Y en el lateral van a estar colocados los emisores, los aspersores. Luego tenemos el sistema estacionario semifijo con manguera. Este sistema también es un sistema económico que nos permite movilizar las mangueras de un turno a otro. Ahora, la diferencia que hay con este es que cada lateral va a tener un solo emisor colocado en el extremo. Y donde inicia o donde está colocado el lateral a la tubería portalateral, vamos a tener mangueras enrolladas. Entonces ahí podemos tener enrolladores, pero no en sí son enrolladores como tal con cañones. No, aquí son sistemas semifijos con mangueras. Más o menos el funcionamiento es así. Miren, tenemos sistemas que son muy pequeños, que los tenemos que movilizar con una persona, porque son sistemas sumamente económicos. Y el funcionamiento es de esta manera. Aquí podemos tener diferentes materiales, podemos tener diferentes tipos de emisores. Lo único es que cada lateral va a funcionar con un aspersor. Terminamos un turno de riego y lo desplazamos al otro punto. Entonces, podemos tener movimiento hacia a un lado o puede ser hacia ambos lados del portalateral. Luego tenemos los sistemas trasladables. En los sistemas trasladables vamos a tener los pivots, vamos a tener los laterales, enrolladores o cañones viajeros. Entonces, vamos a ver primero los laterales. En el caso de los laterales, el movimiento se hace para un lado o para otro. Este consiste en una máquina que es articulada, compuesta por tramos de tuberías de acero montados sobre una estructura metálica que se va a desplazar longitudinalmente. Va aportando agua mediante hace el movimiento. Entonces, aquí vamos a tener propulsores colocados en cada una de las ruedas para que le den el movimiento. Entonces, la diferencia con el pivot es que la toma de agua la tenemos que hacer de un canal que sea el sistema capaz de movilizarse y ir tomando agua. En el caso del pivot, el movimiento es radial. Aquí, en estos sistemas, tenemos una alta eficiencia que pueden rondar el 95%, y la entrega de agua se hace cerca de la superficie del cultivo.
Acá tenemos el pivot. Igual que el lateral, eh, son, son sistemas, o podemos determinarlos como máquinas autopropulsadas. En este caso sería articulada. Está compuesta por tramos de tubería de acero. Son sistemas muy, muy, muy rígidos, muy grandes. Y todo esto está montado sobre una estructura metálica que tiene que ser capaz de resistir todos los componentes del sistema. Durante su funcionamiento, la tubería va a girar sobre un punto central, entonces, donde está la toma de agua, y de aquí este va a alimentar todo el sistema. Entonces, a partir de ese punto central va a ser el movimiento. Acá tenemos que estos sistemas son accionados por un panel inteligente o un controlador de riego. Entonces, acá el movimiento es radial. Vamos a tener que esta tubería, al igual que en los laterales, eh, alimenta los emisores, que serían los que harían la entrega de agua. Se adapta muy bien para diferentes tipos de cultivos. Son sistemas muy, muy, muy grandes con altas eficiencias. En el caso de los pivot, podemos tener áreas que van desde las 10 hasta las 225 hectáreas. Y en el caso de los laterales, podríamos tener hasta 600 hectáreas. No significa que tiene que ser para esa área, pero más o menos puede llegar hasta esa área a cubrir. En el caso de los laterales, vamos a tener áreas, o se va a adecuar para áreas que sean rectangulares. En el caso del pivot, como el movimiento es radial, para áreas que tengan una forma más o menos circular, porque ese sería el área que cubriría el pivot. En el caso de los sistemas trasladables, o, o acá les podemos identificar cañones viajeros. Acá vamos a tener un sistema denominado enrollador, que este va a ser accionado, puede ser accionado por un motor, ya sea de combustión interna, en el cual está colocado también el eje que va a accionar la bomba y le va a dar energía al sistema, que puede ser accionado por un motor, puede ser accionado por el tractor. Incluso el movimiento también puede ser por medio del tractor, o lo podemos movilizar de un punto a otro de forma manual. Son sistemas que requieren grandes cantidades de agua, al igual que los sistemas de pivot y laterales. Acá tenemos cañones colocados al extremo de la tubería, y los vamos a ir desenrollando para llevarlos de una posición a otra, o puede ser un sistema que se esté moviendo parecido a los laterales, pero el tractor está haciendo la toma de agua del canal y se va a ir moviendo por toda la parcela. Dentro de la segunda clasificación, que sería de acuerdo al mecanismo de giro, acá vamos a tener diferentes tipos de emisores. Vamos a tener emisores de impacto, emisores de reacción y de turbina. Dentro de los aspersores de impacto, la peculiaridad es que el chorro incide sobre un brazo oscilante, y lo va a hacer de forma intermitente, con un muelle que hace que el cuerpo gire, el cuerpo del aspersor gire. Entonces va a girar de forma intermitente, entonces va a estar haciendo un movimiento constante. Acá podemos identificar emisores con dos boquillas o con una boquilla, y por lo general el, el ángulo con respecto al horizontal puede andar entre 25 a 28 grados. Esto es con el fin de que tenga un buen alcance y haya una baja distorsión por efecto del viento. Entonces, aquí vamos a tener diferentes tamaños, vamos a tener diferentes materiales, puede ser plástico, puede ser cobre, puede ser acero, etcétera. Y acá también, por lo general, vamos a tener la facilidad de poder adquirir diferentes boquillas para un mismo emisor, y ir cambiando con ese cambio de boquilla, ir modificando el alcance y el caudal. También tenemos aspersores de reacción. En este caso son aspersores más pequeños,
En esto el giro lo va a provocar la inclinación del orificio de salida de la boquilla o bien también el tipo de platillo sobre el cual incide el chorro de agua. Entonces acá pueden ver en el caso de los mini wobbler o en el caso de los spinners que tenemos que el giro lo provoca ya sea en el platillo o en el orificio de salida. Acá es importante poder eh, identificar o diferenciar entre los aspersores y los difusores. En el caso de los difusores son más para riego por microaspersión y se utilizan bastante en los sistemas que vimos antes, como ser los pivot o los laterales. En el caso de los aspersores, tienen un chorro constante. En el caso de los difusores, van a tirar como chorro en forma de abanico. Luego tenemos los aspersores tipo turbina. Estos sistemas son muy utilizados en jardines porque tienen la facilidad de poderse introducir al interior del suelo y facilita las operaciones de limpieza. Y la otra es que también evita que vayan a haber robos, porque hay veces que en áreas verdes, sobre todo en las ciudades, tenemos ese pequeño problema. Aquí en este el chorro incide sobre una turbina que produce el giro de, de- de la boquilla, pero la boquilla está colocado sobre una estructura, a eso le denominamos el elevador. Estos también se les puede denominar emergentes por lo que les mencioné antes, porque ya cuando el sistema entra en funcionamiento o se somete a presión el sistema, estos sobresalen de la estructura. Aquí vamos a poder ver cómo es el funcionamiento de esto. Mire, entra el sistema en funcionamiento, sobresale el elevador del emisor o la torre y empieza a salir el chorro. Una vez que el sistema se apaga o quitamos el ingreso de la presión al sistema, este se esconde y facilitamos las operaciones de limpieza y a que no vayan a ser dañados por el movimiento de la gente. La tercera clasificación la vamos a identificar de acuerdo a la presión de operación. Entonces, en la presión de operación vamos a tener de baja presión, media presión y alta presión. Entonces, el de baja presión son presiones inferiores a 2.5 bares o 36.3 psi con boquillas de un diámetro menor a 4 milímetros, caudales menores a 1 metro cúbico o a 1000 litros por hora. Y acá vamos a tener marcos inferiores a 12 por 12 marcos cuadrados o marcos rectangulares con espaciamiento de lateral de 15 y entre emisor de 14 metros. En el caso de los aspersores de media presión, podemos andar presiones de 2.5 a 4 bares o de 36.3 a 58 PSI con boquillas entre 4 y 7 milímetros, caudales entre 1000 y 6000 litros por hora y podemos utilizar marcos de 12 por 12 a 24 por 24. Ahí menciono marcos cuadrados, pero podrían ser rectangulares también. Tenemos también el de alta presión. En el de alta presión las presiones son superiores a 4.5 bares o 65.3 psi y los caudales son mayores a 6 metros cúbicos por hora. Aquí vamos a poder identificar los cañones, que son emisores que requieren grandes cantidades de agua y grandes presiones de operación. Por lo tanto, la cantidad de energía requerida para estos sistemas van a ser significativas. Muy importante la presión, porque la distribución del agua tiene una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que es en forma de campana. La mayor cantidad de agua se va a concentrar cercana al emisor. Si nosotros aumentamos la presión, vamos a tener mayor cantidad de gotas grandes. Entonces, la mayor concentración de agua se va a hacer cerca al emisor. Y como las gotas finas son menores, entonces no vamos a tener un alcance significativo. La baja presión ahora nos crea una zona intermitente con gotas grandes y gotas pequeñas. Pero, mira, en el anterior era al revés.
hay mayor proporción de gotas finas que de gotas grandes, por lo tanto, hay una mayor concentración cerca del emisor. Pues las gotas finas no pueden alcanzar grandes distancias. Ahora, cuando sometemos a una baja presión, tenemos una distorsión en la distribución de agua, ya que tenemos mayor cantidad de gotas gruesas. Entonces, esas gotas gruesas pueden desplazarse a mayor distancia, entonces vamos a tener mayor concentración de agua en las zonas lejanas al emisor. Entonces, muy importante la adecuada presión de operación. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar o cómo lo determinamos? Bueno, esta información nos lo da nos da el fabricante mediante su ficha de operación. Más adelante vamos a ver cómo identificamos esta información. Y esta información que nos da la ficha del fabricante, que nos muestra el fabricante, nos sirve para determinar el marco de riego. El marco de riego sería cómo nosotros vamos a distribuir los emisores tanto en los laterales como entre el distanciamiento que vamos a colocar cada lateral. Por lo general, tenemos que el emisor tiene una distribución normal, vimos antes, entonces las zonas que están más alejadas al emisor van a recibir menor cantidad de agua. Entonces, tenemos que adoptar una estrategia que nos permita regular o tener una lámina más o menos homogénea en la superficie del suelo. Entonces, utilizamos lo que se le denomina traslape. El traslape va a estar en función del tipo de emisor, si es de una o es de dos boquillas. Entonces podemos utilizar varias estrategias. Va a influir la velocidad del viento, ya que si la velocidad del viento supera los 2 metros sobre segundo, tenemos que hacer reducciones en el distanciamiento de lateral. Para marcos triangulares igual, vamos a utilizar el 60% del diámetro de cobertura. Este diámetro de cobertura lo vamos a encontrar en la ficha del fabricante. Entonces, para espaciamiento de lateral y para espaciamiento de aspersor vamos a utilizar el 60% del diámetro de cobertura para marco en cuadro y para marco triangular. La única diferencia del marco triangular con el marco en cuadro es que uno de los laterales lo vamos a desplazar un poco más, puede ser un medio, por lo general tiene que ser un medio el espaciamiento de emisor, el primer emisor. Lo desplazamos hacia adelante o lo acercamos hacia el portalateral, ese primer emisor. Entonces, ya los demás, como tienen distancias homogéneas, entonces la distribución va a ser en cuadro, perdón, en triángulo. Para el el marco o el acomodo rectangular, podemos utilizar una recomendación de Herman y Cole del 80, que nos dice que el espaciamiento entre aspersores es el 40% del diámetro de cobertura y de lateral el 75% del diámetro de cobertura. Entonces acá, bien, jóvenes, para el espaciamiento rectangular vamos a utilizar el criterio que para espaciamiento de emisor vamos a utilizar el 40% del diámetro de cobertura y para espaciamiento de lateral vamos a utilizar del 70 al 75% del diámetro de cobertura. En la literatura ustedes van a encontrar un diámetro efectivo que considera del 90 al 95% del diámetro de cobertura. Entonces, para temas muy prácticos no lo vamos a considerar. Entonces, uno de los factores que va a influenciar el marco de riego va a ser la velocidad del viento, ya que si la velocidad del viento supera los 2 metros sobre segundo, tenemos que hacer algunas correcciones. Entonces, ¿qué correcciones vamos a hacer? Si tenemos vientos de 3 a 6 kilómetros por hora, vamos a reducir el 10% del espaciamiento laterales, de 6 a 12 kilómetros por hora, de 30 a 35. O podemos utilizar esta tablita que nos da rangos un poco más amplios, de 14 a 22 de 10 a 12%, 29 a 32 18 a 20 y de 36 a 40 kilómetros por hora de 25 a 30 el espaciamiento de laterales. Siempre vamos a hacer el espaciamiento de laterales. Entonces, eso sería para velocidad del viento. Ahora bien, para las condiciones de suelo vamos a utilizar la infiltración básica y la vamos a comparar con intensidad de aplicación. Aquí les dejo la fórmula, que este es igual al caudal en metros cúbicos sobre segundo entre el marco de riego por 100 y nos va a dar la intensidad de aplicación en milímetros por hora. Entonces, esa intensidad de aplicación no debe sobrepasar la
infiltración básica. Entonces la infiltración básica nosotros la determinamos con la función de velocidad de infiltración. ¿Y por qué no la debemos superar? Porque si la superamos, estamos superando la capacidad que tiene el suelo para pasar agua a través del perfil, y cuando llegamos a ese valor de velocidad de infiltración básica, si sobrepasamos esa capacidad, vamos a tener encharcamiento y vamos a tener escurrimiento, lo que nos va a provocar erosión del suelo. Entonces, no es conveniente sobrepasar ese valor. Muy bien, como conclusión hemos visto en qué consiste el riego por aspersión y hemos visto cada una de las clasificaciones. La primera de acuerdo a la operación, la segunda de acuerdo al tipo de emisor, de acuerdo al mecanismo de giro, la tercera de acuerdo a la presión a la cual va a estar sometido el emisor, y vimos lo que es el marco de riego, cuáles son los marcos que vamos a estar utilizando para, o los criterios que vamos a estar utilizando para seleccionar un adecuado marco de riego por aspersión, y cómo incide la velocidad del viento, cuáles son las estrategias que vamos a abordar para poder evitar ese efecto, y cómo vamos a utilizar la intensidad de aplicación y relacionarla con la infiltración básica para no sobrepasar ese valor. Entonces, si a un dado caso pasa eso, tenemos que seleccionar un emisor con un menor caudal o cambiar el marco de riego. Entonces, esto sería todo, jóvenes. Muchas gracias.